Bien, ahí está. Bueno, les decía, la clase de hoy va a ser una clase más de consulta. Ustedes el día lunes recibieron el material sobre el tema enlace. Habrán visto una presentación que hay en donde se desarrollaban los conceptos teóricos y tenían una guía de problemas que tenían que ir resolviendo. Así que, bueno, no sé si alguno quiere comenzar con alguna pregunta sobre los Yo, problemas. En el día de hoy, después del mediodía, por la tarde, seguramente les esté pasando la guía me dijo, la guía de respuestas, ¿sí? Como para que ustedes comparen con los problemas que hayan hecho y puedan hacer consultas. Después, seguramente Lucio y Leonardo, que son los profes que dan las consultas los días jueves y viernes para el grupo 3, les van a avisar qué van a hacer esta semana, si van a dar consulta el día jueves o viernes, y eventualmente si alguno de ellos no da la consulta por el tema de los feriados de Semana Santa, seguramente van a dar su consulta el lunes sobre el tema enlace, ¿sí? Así que, bueno, escucho si tienen algunas preguntas. Ahí alguien puso una pregunta que querían que explique resonancia. Yasmín, yo preferiría que empecemos con otros temas y eventualmente, más hacia el final, hablamos de resonancia, ¿sí? ¿Te parece? Porque es un tema un poquito más ¿cuál? avanzado ese. ¿Mm? Bien, gracias, Yasmín, ya me contestó. Bien, ahí me preguntan algo de geometría. Aprieto el audio, la cámara y grabo el video. Ahí me preguntan algo sobre geometría molecular, que explique geometría molecular. Bueno, por ahí ese es un tema por el que podemos empezar. Sí, ahí me ponen en el chat que hay audios que se escuchan. Les repito, los que estén en un lugar en que estén conversando con alguien o que a lo mejor no tienen un lugar para estar solos y hay otras personas, bueno, desconecten sus micrófonos, silencien sus micrófonos. De siempre. Bueno, entonces ustedes en el ingreso ya estuvieron hablando algo sobre enlace, ¿sí? Estuvieron hablando algo sobre enlace. Hablaron de enlace covalente, de enlace iónico, de enlace metálico seguramente. Y eso lo usaron también para clasificar las sustancias, ¿se acuerdan? En 4 tipos extremos de sustancias, ¿no? Las sustancias iónicas, las sustancias moleculares, las sustancias atómicas y las sustancias metálicas. Bien. Ahora nos vamos a poner a profundizar un poco esta cuestión del enlace químico. ¿Sí? Bueno, de base sabemos que hay varias teorías que intentan explicar o que explican cómo es que se produce el enlace entre dos átomos. Bien, una de... Pensé que alguien No lo preguntó entiendo. algo. Encima que no entiendo. Santiago, ¿no entendés? Bueno, vamos a silenciar algunos micrófonos, chicos, porque si no, nos tapamos. Bueno, les decía, bueno, que nosotros desarrollamos distintas teorías de enlace. Vamos a tratar de hacer, en realidad, como esto es una clase de consulta, yo no tengo un speech, ¿no? Preparado, pero vamos a ir tratando de armar algo sobre lo que preguntan ustedes. Ahí preguntaron geometría molecular, teoría de enlace de valencia. ¿eh? Entonces, vamos a hablar un poquito de esas cosas, ¿sí? Les voy a compartir la... Denme un segundito que abro. Chicos, los audios, sean cuidadosos. Yo no quiero silenciarlos a todos porque hay gente que está en un lugar en donde no hay ruido y entonces puede dejar el micrófono abierto por si quiere preguntar algo. ¿eh?
pero si no vamos a tener que silenciarlos a todos. Bueno. Todos recibieron un material en donde se desarrolla, les decía, la parte teórica del tema. Que es este. ¿Se ve? Perfecto. Yo les pido que me confirmen nada más porque si no, si hay algún problema lo podemos solucionar. Bien. Voy a ser un poquito más grande. Bueno, les decía, en esta cuestión del enlace, podríamos arrancar, digamos, si queremos explicar estas cuestiones, esto de la geometría molecular, la geometría electrónica, queremos explicar la hibridación de orbitales, bueno, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Por este señor, que es Lewis. Este señor que se dedicó mucho a tratar de explicar el enlace químico, el enlace que se producía entre los átomos. Entonces, una cuestión en la que estamos de acuerdo y que todos ya creo que entendemos y conocemos es que el enlace químico es una interacción entre los átomos que los mantiene unidos entre ellos y que se produce a nivel de lo que llamamos electrones de valencia o electrones de la última capa, del último nivel de energía. Ahí Karen pregunta si jueves y viernes va a haber otras consultas. Después, seguramente los profesores Lucio y Leonardo les van a hacer llegar sus horarios. Bien, les decía, el enlace involucra los electrones de la última capa, los electrones del último nivel de energía. Bueno, como nosotros sabemos, los electrones del último, o sea, el último nivel que un átomo tiene ocupado con electrones coincide con el número de período, ¿no? El primer período, el segundo período, el tercer período, cuarto período, quinto, sexto, séptimo. ¿Qué significa esto? Que los electrones de la última capa están en este período. Perdón, los electrones de la última capa están en este nivel. No, ahí me preguntan si estos no son grupos. No, no, estos son períodos, chicos, de la tabla periódica. Estos son los períodos. Bien, una advertencia les hago. Yo no voy a hacer capturas de pantalla de estas anotaciones que les estoy haciendo sobre el documento de la teoría. Así que eso sí van a tener que tomar nota ustedes, porque salvo que veamos algo en la pizarra blanca, ahí sí yo podría hacer una captura de pantalla y pasársela, pero no acá en este formato. Bien, y después, estos acá, las columnas, son los grupos. Alguien pregunta ahí si estos no eran los grupos. No, estos son los periodos, las filas horizontales. Las columnas así son los que llamamos grupos. Los grupos se enumeran del 1 al 18. O tienen algunas tablas periódicas una numeración alternativa de los grupos, que es utilizando un número romano y una letra. Acá eso está en números naturales, 1, 2, 3b, 4b, 5b, 6b, 5a, 6a. Bien, pero en la mayoría de las tablas ese número está en números romanos. Por ejemplo, el grupo 13 figura como grupo 3a. ¿Sí? Por eso verifíquenlo ustedes en sus tablas periódicas. Entonces, tenemos que saber que
los electrones de valencia, o sea, los electrones más externos de un átomo, se encuentran en el nivel que coincide con el número de periodo. Y que la cantidad de electrones de valencia, para los elementos representativos, estamos hablando que son estos elementos del bloque S y del bloque P, que están acá en celeste, para estos elementos, el número de electrones que hay en esa última capa coincide con el número de grupo en esta numeración de números y letras, ¿sí? Con esta numeración, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los elementos del grupo 13, que es lo mismo que decir el grupo 3A, van a tener 3 electrones en su última capa. Esto se representa a través de lo que se llaman símbolos de Lewis. Símbolos de Lewis. En el símbolo de Lewis yo escribo el símbolo del elemento y alrededor le coloco tantos puntitos como electrones tenga ese átomo en su última capa. Acá tenemos los símbolos de Lewis de todos los átomos de los bloques S y P, que son los elementos representativos. ¿Sí? Bien. Esto lo hizo Lewis para poder representar esa capa de valencia y después poder ver cómo se producían los enlaces. Entonces, vamos a borrar para poder pasar a otra diapositiva. Entonces, nosotros sabemos que si un elemento, usando símbolo de Lewis, podemos explicar mejor cómo se producen los enlaces. Nosotros sabemos que si un elemento A tiene, y un elemento, tenemos dos elementos, un elemento A y un elemento B. Ahí me pone alguien que no ve lo que dibujo en la pantalla. No sé, chicos, tiene que ser alguna configuración de sus aplicaciones. Fíjense, algo tiene que haber. Hasta el momento, en todas las clases que vimos, nadie me dijo que no veía lo que dibujaba. Así que fíjate si hay algo que tengas que cambiar. Bien. Decíamos, supongamos que tenemos dos elementos, A y B. Tenemos dos elementos A y B. Y B tiene un electrón acá. Supongamos que A es muy electronegativo. ¿Se acuerdan? La electronegatividad era una propiedad que medía la tendencia que tiene un átomo para atraer electrones en un enlace. ¿Sí? Entonces, supongamos que A le quita este electrón a B. Entonces, A va a quedar con un electrón de más. Supongamos que la capa de valencia de A tenía un electrón también en la capa de valencia, por decir algo. Entonces A ahora va a tener dos electrones, pero uno fue robado, ¿no? Uno se lo quitó a otro átomo. Por lo tanto, el núcleo de A no tuvo ninguna variación en este proceso. A tiene los mismos protones que tenía de antes. Entonces, como tiene un electrón de más ahora, va a quedar con una carga negativa. Y B, como ha perdido un electrón, va a quedar con una carga positiva. Esto es lo que conocemos como enlace iónico. Estas dos especies químicas, este anión que se forma y este catión, van a quedar unidos por una interacción entre cargas opuestas, por una fuerza de naturaleza electrostática, y esto se llama enlace iónico. El enlace iónico se va a producir siempre que haya una diferencia de electronegatividad importante entre los dos átomos. Es decir, hay un átomo que tiene mucha tendencia a robar electrones, a atraer electrones,
y otro átomo que no tiene tendencia a atraer electrones, que es más bien electropositivo, tiene más tendencia a ceder electrones. Un átomo muy electronegativo y un átomo muy electropositivo sería, ¿no? Pero en realidad la propiedad que está tabulada en la tabla periódica es la electronegatividad. O sea que este átomo tiene una alta electronegatividad, y este átomo tiene una baja electronegatividad. Estas condiciones de electronegatividad alta y baja, generalmente la cumplen los no metales y los metales. Porque recordemos que la electronegatividad varía en la tabla periódica. Si nosotros tenemos una tabla periódica así genérica, ¿no? La electronegatividad aumenta hacia allá y aumenta hacia allá. Aumenta hacia arriba en un grupo y aumenta hacia la derecha en un período, con lo cual, si nosotros acá tenemos la separación entre metales y no metales, si tenemos esa separación, los no metales van a ser los más electronegativos y los metales van a ser menos electronegativos, ¿sí? De manera tal que el enlace iónico yo podría decir que se produce siempre entre metales y no metales. Después podríamos decir, se dice que se está de acuerdo con que si esa diferencia de electronegatividad que también se le llama delta de electronegatividad, siempre que ustedes vean el símbolo delta, va a corresponder a una variación, a una diferencia entre dos cosas. Eso significa el delta. La diferencia de electronegatividad para que el enlace sea iónico tiene que ser mayor a 1,7. ¿Sí? Hay algunas honrosas excepciones, ¿no? Que después, bueno, eventualmente iremos comentando en que el enlace, porque esto no es tan tajante, ¿no? Hay enlaces que son covalentes y tienen una diferencia un poquito más grande, hay enlaces que son iónicos y tienen una diferencia un poquito más chiquita, pero esas son excepciones a la regla, ¿no? Ahí me preguntan dos cosas. Electronegatividad baja querría decir que siempre da electrones. Electronegatividad baja quiere decir que no tiene tendencia a atraer electrones, tiene más tendencia a cederlos. No va a tener tanta fuerza para retener los electrones cuando se enfrente a alguien que se los quiera sacar. ¿Sí? No sé, Alejandra, si se entendió. Y después Melanie pregunta, ¿puede explicar lo del delta de nuevo? Sí. Delta es una letra griega que usamos para representar un cambio, una diferencia, una resta. El delta de electronegatividad, vamos a escribirlo a esto. La diferencia de electronegatividad entre los dos átomos, ¿qué sería? La electronegatividad del elemento A menos la electronegatividad del elemento B. Lo tomamos en valor absoluto, porque es una diferencia, no nos importa si da un signo positivo o negativo, ¿sí? Entonces, esa diferencia de electronegatividad, nosotros la llamamos delta de electronegatividad. Y en un elemento, para que el enlace sea iónico, esa diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor a 1,7. ¿Quedó claro? Bien. Ahí me dicen que en el resumen dicen que es 2. Sí, algunos libros dicen, la mayoría de los libros dicen 1,7, otros dicen 2. Depende de la bibliografía, pero por eso les decía, no es un límite tan estricto, ¿sí? Es un límite que se puede correr un poquito, pero es más o menos ahí. De todas maneras,
ustedes pueden ver que siempre que ustedes tengan un no metal y un metal uniéndose, esa diferencia va a estar ahí en ese rango, en 1,7 o más. Con lo cual podemos afirmar, sin equivocarnos demasiado, que el enlace iónico se produce entre no metales y metales. ¿Sí? Entre átomos metálicos y átomos no metálicos. Si yo veo una sustancia en la que participan un átomo metálico y un átomo no metálico, entonces el enlace va a ser iónico. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, otra vez, dos elementos, A, que tiene su electrón, y B, que también tiene su electrón, pero ninguno de los dos tiene una electronegatividad tan alta, o ninguno de los dos tiene una electronegatividad mucho mayor a la del otro, como para robarle el electrón. Bueno, entonces en ese caso se van a tener que conformar esos átomos con compartirlo al electrón. Porque A y B tienen electronegatividades similares, podemos decir. El delta de electronegatividad, como es bajo, va a ser menor a 1,7. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que van a compartir los electrones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta, esperen un poquito. Supongamos que esta es la órbita de A y esta es la órbita de B en donde está el electrón. Si ellos se unen, si A y B se unen, lo que va a pasar es que A va a extender de alguna manera su órbita hasta B. Y B va a hacer lo propio con el electrón de A. De manera que los electrones ahora van a pertenecer a ambos átomos. ¿Sí? Hacemos una pausa para contestar una pregunta. Vamos contestando las preguntas, si no se acumulan muchas y después va a ser complicado. Dice, Sofía, sí, ¿dónde puedo ver el valor de electronegatividad? Eso está en la tabla periódica. No sé, depende de la tabla periódica que tengan ustedes, van a encontrar la electronegatividad en un lugar o en otro, pero está el valor en la tabla periódica. Los que tengan una tabla periódica Sargent-Welch, fíjense que está en la cara de atrás de la tabla periódica, la electronegatividad. Y el valor, bueno, ahí está. Y después dice, EN significa electronegatividad. Sí, sí, EN es electronegatividad. Vamos a resumirlo así porque si no va a llevar mucho tiempo escribir. Ahí preguntan si es la electronegatividad de Pauling. Sí, exactamente. Se llama electronegatividad y es la escala de Pauling la que usamos. Bien. Entonces, acá volvemos a este enlace. Acá A y B van a compartir este par de electrones, en donde uno lo puso A y uno lo puso B. De manera que van a quedar unidos estos dos átomos. Este enlace se denomina enlace covalente. ¿Sí? Enlace covalente. La diferencia de electronegatividad es menor a 1,7. Ahora bien, ¿cuántos enlaces se forman entre los átomos? ¿Cuántos electrones se transfieren? ¿Cuántos electrones se comparten? Bueno, eso depende de la necesidad de electrones que tenga un átomo, ¿no? Hay una regla que tenemos que tener en cuenta, que cumplen todos los átomos cuando, bueno, repito, hay algunas excepciones también, pero cumplen los átomos cuando se enlazan entre sí, que es lo que llamamos la regla del octeto. Del octeto o del octeto electrónico de Lewis, también se llama. Que me dice que
cuando los átomos participan en uniones químicas, cuando se forman enlaces, lo hacen buscando completar su capa de electrones más externa, completar su última capa, con 8 electrones. ¿Sí? Es decir, si un átomo tiene 6 electrones, le estarían faltando 2 electrones y va a tener que tratar de ganar esos 2 electrones, ya sea a través de un enlace covalente o de un enlace iónico, para tener esos 2 electrones que le están faltando. Si un átomo tiene un solo electrón en la última capa, bueno, le está faltando 7 electrones, pero ganar 7 electrones es medio complicado. Entonces va a tener más tendencia a perder ese electrón y así le va a quedar completa su última capa. Si quieren esto lo explicamos un poquito mejor. Para eso vamos a guardar esta pantalla y vamos a borrarla. Voy a borrar, entonces le explico la regla del octeto con algunos ejemplos. Ahí pregunta alguien, ¿los enlaces covalentes tienen baja afinidad electrónica? En realidad se producen entre átomos que tienen alta afinidad electrónica los dos. Entonces, como los dos tienen alta afinidad electrónica, los dos van a tener tendencia a ganar el electrón del otro, pero como los dos tienen tendencias o fuerzas similares para ganar el electrón, no lo van a terminar ganando, lo van a compartir. En cambio acá, en el enlace iónico, el elemento no metálico tiene alta afinidad electrónica y el elemento metálico tiene baja afinidad electrónica, ¿sí? Entonces, acá el enlace covalente, bueno, eso no lo mencionamos, se produce entre dos no metales, generalmente. Tenemos un no metal con otro no metal. ¿Sí? Bueno, vamos a... bueno, el enlace metálico se los dejo aparte, ustedes terminen de verlo porque no nos va a dar el tiempo, si no. Bueno, vamos a borrar esta pantalla y vamos a explicar la regla del octeto en base a un par de ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo un átomo de sodio y tengo un átomo de cloro, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, el átomo de sodio, vamos a hacerlo con otro átomo, no el cloro, si me dan un segundito, vamos a hacerlo con el flúor, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos un átomo de sodio, ¿sí? Si este es el núcleo del átomo de sodio, y este es el núcleo del átomo de flúor, podríamos dibujar nosotros ahora los niveles de energía. Si nos fijamos en la tabla periódica, yo tenía mi tabla por acá, si nos fijamos en la tabla periódica, el sodio está en el tercer período, o sea que tiene 3 capas de electrones y el último electrón se encuentra en la tercera capa. Y el flúor está en el segundo período, es decir, tiene 2 capas de electrones y los electrones de valencia están en la segunda capa. Bueno, entonces, esto es el sodio, esto es el flúor. El sodio tiene Z igual a 11, entonces tiene 11 electrones, ¿no? El flúor tiene Z igual a 9, entonces tiene 9 electrones, ¿sí? Vamos a dibujar esos electrones. En la primera capa, yo voy a poder colocar 2 electrones, ¿sí? Se entiende que esto acá es el núcleo, ¿no? Lo de adentro. Lo otro que estoy dibujando son los electrones. En la segunda capa, yo voy a poder dibujar 8 electrones, que son los que entran. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si se acuerdan de configuración electrónica, estos son los electrones 1s2, el sodio es 1s2, 2s2, P6, 3s1. ¿Sí? Esa es la configuración electrónica. Entonces en el nivel 1 tiene estos 2 electrones. En el nivel 2 tiene 8.
los 2s y los 6p. Los 2 electrones s y los 6 electrones p. Y en el nivel 3 le queda un electrón, ¿no? Ahí tiene sus 11 electrones. Y vamos al flúor. El flúor tiene 9 electrones, o sea que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, p, 5, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9. Entonces va a tener 2 electrones acá y va a tener 7 electrones en la última capa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces, pensemos un poco. Estos elementos tienen que cumplir con la regla del octeto cuando se enlazan, cuando se unen a través de un enlace químico. Entonces, al flúor, para cumplir con la regla del octeto, le estaría faltando un electrón. Le falta un electrón. ¿Por qué yo digo le falta? Y porque yo sé que el flúor es un elemento no metálico y tiene tendencia a ganar electrones. Tiene tendencia a ganar electrones, entonces a él le van a faltar electrones para completar el octeto. Le va a faltar uno. Pero el sodio, yo sé que él no tiene tendencia a ganar electrones porque tiene una baja electronegatividad. Es un metal. Por lo tanto, él no va a ganar electrones en un enlace. Él va a tener más tendencia a perder los electrones. Si ustedes se fijan, si él pierde este electrón, su última capa pasa a ser esta, la segunda, que tiene 8 electrones. ¿Sí? Como ven, perdiendo ese electrón, él adquiere una configuración electrónica de capa completa en su última capa. ¿Sí? Entonces, acá al sodio le sobra un electrón. ¿Sí? Bueno, como a este le falta un electrón y a este le sobra un electrón, ¿qué va a pasar? Y bueno, se lo va a transferir el sodio al flúor. Este electrón del sodio, dibujamos los símbolos de Lewis correspondientes, el sodio le va a transferir un electrón al flúor y me va a quedar el sodio con una carga positiva y el flúor ahora con... No se olviden nunca de colocar los electrones, chicos. Estamos haciendo representaciones de Lewis, o símbolos de Lewis, o estructuras de Lewis. No tenemos que olvidarnos de colocar los puntitos que representan los electrones. Entonces acá tenemos la formación del enlace iónico entre el sodio y el flúor. Ahora, ¿qué pasa si en vez de flúor, perdón, si en vez de sodio, yo tengo ahora aluminio? Si nos fijamos, el aluminio tiene 3 electrones en la última capa. Y como es un metal, va a tender a perder esos 3 electrones para quedar con su configuración de capa completa en la última capa. Él va a tener tendencia a perder esos 3 electrones. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? A ver, denme un ok. Bien, buenísimo. Bueno, este ejemplo se los desarrollo en un segundito porque se nos está terminando el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer, yo ahora inmediatamente genero otra reunión y les paso el link a través del entorno, ¿sí? ¿Quedamos claros? Inmediatamente ahora les paso el link para que nos conectemos, ¿sí? A lo mejor demora un par de minutos porque se tiene que convertir el audio que estoy grabando, pero ya les mando el otro link.